Lo ponemos en buena compañía. Tenemos con nosotros a Jesús Muela, es el subdirector general de GVC Gaesco Valores y responsable del negocio de Corporate Finance, mercado de capitales y capital riesgo. Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Jesús, ha llegado el momento de hablar de BM Growth, de lo que conocíamos como el antiguo MAP, el mercado alternativo bursátil, porque al final cuando hablamos de BM Growth hablamos de facilitar el acceso y también un acceso eficiente al mercado de valores de todas aquellas empresas de tamaño reducido, ¿no? Hoy estamos poniendo el foco precisamente en esas microcaps y me gustaría que hiciéramos un poco un balance o un análisis del recorrido que ha tenido hasta la fecha BM Growth y de cuál ha sido el impacto que has observado tú, Jesús. Bueno, podemos hacer este análisis yo creo que desde muchísimas vertientes. Desde el punto de vista más interesante, o al menos esa es mi visión, el mercado tuvo un inicio un poco complejo, básicamente porque nació en época de crisis, y en época de crisis pues no hay muchas operaciones bursátiles y menos todavía incorporaciones al mercado, salidas a bolsa. Después de un periplo pues de 5, 6 o 7 años, yo creo que el asunto se empezó a animar. Ha habido bastante flujo de compañías que han decidido financiarse a través del mercado, se han captado cantidades importantísimas de capital y hay en este momento compañías importantes en capitalización, en evolución de resultados, en ingresos, en EBITDA, dos de ellas por encima ya de los 500 millones de euros y con una clara vocación de saltar al primer mercado, al mercado oficial. Claro, Jesús, dices, ¿no? Al final tuvo un nacimiento en el que vino esa crisis financiera y luego en este periodo de 6-7 años la cosa pues se ha ido animando. Hemos visto un mayor interés por parte de muchas compañías, ¿no? de acceder a este mercado, también mayor interés inversor por este tipo de empresas. Y ahora que estamos en otra crisis económica derivada de una crisis sanitaria, una situación que realmente es bastante anómala, ¿de qué forma podríamos decir que ha impactado la pandemia en todas estas empresas en este entorno de BM Growth? Pues mira, yo diría que el año pasado, que fue un año de claro impacto en pandemia, paradójicamente fue un año donde se ha captado bastante capital en el mercado y ha habido nuevas incorporaciones. Por ejemplo, hemos visto operaciones de colocación de Tier 1, de ampliación de capital de Gigas, de Agile, de Atris Health, con importes importantes en todos los casos, y salida a bolsa de Atris, que a la postre se ha fusionado con Atris, creando una compañía de capitalización superior a 500 millones, con lo creo que el mercado pues ha salido bien del examen de la crisis sanitaria. Y claro, mencionabas por ejemplo Atris Health, Gigas. ¿Qué tipo de sectores están despertando cierto interés por lo que respecta a este tipo de compañías? Jesús, no sé si hay algún sector que tenga un peso especial o al que los inversores miren con más detenimiento. Yo creo que no. Yo creo que básicamente los inversores lo que hacen es analizar negocios que piensen que pueden evolucionar positivamente en el largo plazo y detectar compañías que valgan más, cuyo valor sea superior al precio, y allí es donde invierten. La consideración sectorial, desde mi punto de vista, hoy por hoy, cuando se habla de microcaps o small caps, es más secundaria que cuando se habla de compañías más grandes, ¿no? En una compañía más grande, el sector sí que es cierto que quizá puede empujar un poquito más, es un elemento más común, más estándar para todos, pero en una compañía de una dimensión un poco más reducida, que normalmente ataca un nicho concreto de mercado o que quizá hace las cosas con unos procesos o de una forma un poco distinta, yo creo que el impacto general que todos tenemos en la idea de sector les afecta menos.
Y Jesús, adentrándonos más en el proceso de asesoramiento que viven las empresas antes de adentrarse en BME Growth, de hecho en BME Growth existe una figura que es la del asesor registrado. Estos asesores son profesionales que están especializados en valorar si una empresa es o no idónea para acceder, para incorporarse a BME Growth, y una vez que se incorporan además hacen todo ese proceso de acompañamiento, ¿no? en todos los procesos que vayan llevando a cabo en su modelo de negocio durante lo que se prolongue la permanencia en el mercado. ¿Cuáles son las funciones de estos asesores registrados? ¿En qué consiste realmente todo ese asesoramiento que realizan a las empresas? El asesor registrado es una figura que es ad hoc de este mercado, que existe porque pues, hay unas cuantas compañías en este mercado para pymes que son compañías pues con cierta dimensión y por lo tanto con cierto dinero para emplear en recursos para atender al mercado, pero muchísimas otras compañías no. Y aún así, las compañías mayores pues suelen tener menos experiencia o ninguna. El asesor registrado es alguien que hace de puente entre la empresa y el mercado, el regulador del mercado en este caso, y que les acompaña durante el proceso de admisión y posteriormente durante todo el tiempo que la compañía está presente en el mercado. Les acompaña pues de muchísimas maneras, ¿no? Cuando una compañía se incorpora a este mercado, pues ayuda a presentar un documento, que es el documento informativo de incorporación al mercado, que es el que explica la sociedad, su negocio, cómo está distribuido el capital, su balance, su cuenta de resultados, su plan de negocio, si se decide incluirlo, y posteriormente ayuda a la compañía en el cumplimiento de sus obligaciones, que es básicamente publicar la información financiera que cada semestre tienen las compañías obligación de suministrar al mercado para que los inversores puedan seguir la compañía, o hechos relevantes, pues como pueden ser la adquisición de otra compañía o un hecho relevante de refinanciación o de participación significativa, cualquier hecho que en definitiva pues tenga un impacto sobre el negocio o el patrimonio neto de la sociedad. Y eso por lo que respecta al asesoramiento, pero por lo que respecta a la empresa, a ese proceso previo que vive antes de decidir si se lanza o no, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta previamente las empresas antes de dar el salto a BME Growth? Yo te diría que dos cosas. La más importante, que esa compañía, si quiere captar financiación, interese a los inversores. La segunda, que cumplan con los requisitos formales para ser incorporadas al mercado. Pero los requisitos formales, en todo caso, están subordinados a que la compañía que quiera captar capital interese a los inversores. Y para eso la compañía necesita tener un modelo de negocio pues que se comprenda bien y que los inversores lo compren, y que su valoración sea al menos de mercado. Claro, es clave, ¿no?, el captar el interés de los inversores. Al final, de alguna forma, tenemos que ganarnos su confianza y que decidan apostar por nuestro modelo de negocio. Claro, ¿cuáles son las claves? Quizás, por decirlo de una forma muy genérica, esto variará en función del modelo de negocio de cada una de las empresas, en función del sector, de las amenazas, de las oportunidades que tenga. Podríamos incluso hacer un análisis DAFO, ¿no?, de cada una de ellas, pero ¿dónde reside quizás una de las principales claves para que el inversor se fije en nosotros como empresa? Bueno, la verdad es que hay muchísimos elementos que miran los inversores. Comentamos, si te parece, los que por mi experiencia son los más relevantes. Yo te diría que una empresa que no tenga un equipo gestor profesional, que no tenga un plan de negocio que sea creíble, que no tenga ciertas barreras a la entrada, es decir, que tenga cierta protección, que tenga un mínimo de rentabilidad, o que en el corto o medio plazo esa rentabilidad, que ahora es quizá algo más baja, ¿no?, a través del plan de negocio aumente, que tenga un objetivo claro en términos estratégicos. Yo creo que esos son los factores que cualquier inversor mira en una compañía para invertir,
pero no solamente porque cotice en este mercado. Eso pasa con compañías que coticen en cualquier mercado. Al final es que interese, que significa que para el inversor sea un buen activo y que su valoración sea razonable. Sí, que al final le tenga un atractivo diferencial, ¿no?, respecto al resto de competidores y que, bueno, nos aporte también cierta confianza respecto a su futuro. Por mencionar algunos casos de éxito, Jesús, sí que es cierto que has mencionado algunas de las últimas incorporaciones en BME Growth, pero ¿qué casos de éxito quizás podríamos destacar? Pues mira, casos de éxito, y me circunscribo a cosas que hayamos hecho nosotros, que quizás son las que más conozco, ¿no? Pues mira, tenemos compañías como Sequoia, que es una compañía de medios de comunicación, que empezó con una EBITDA de 2,5 millones hace 9 años y que el año pasado publicó una EBITDA de en torno a 15. Tenemos casos como el de NBI, que sacamos a una capitalización bursátil de alrededor de 15 millones, que hoy vale más de 60 millones. Tenemos casos como MásMóvil, en el que hemos ayudado en sus ampliaciones de capital antes de saltar al mercado oficial, que se fue del MAP con una capitalización de varios cientos de millones de euros. Tenemos casos como el de Jaidanet, Agile o Atris Health, a los que hemos ayudado también en sus operaciones corporativas de ampliación de capital, que fueron compañías que comenzaron con una capitalización bursátil de entre 15 y 30 millones, algunas de ellas, y que hoy Jaidanet y Agile valen en el entorno de 150 200 millones, y Atris, con la fusión de ASPI, pues alrededor de unos 600. Es que tenemos, yo creo que muchísimos casos. Fíjate que, por ejemplo, compañías, el BME Growth debe tener ahora cotizando unas 55 o 60 compañías. Y dentro de ese grupo hay 3 compañías, si contamos a MásMóvil, con una capitalización superior a 500 millones, con lo cual quiere decir que una compañía de 20 de las que entró en este mercado, hoy en día tiene una capitalización de 500 millones o más. Yo creo que es un exitazo. Atendemos a las cifras, ¿no? Entre 55 y 60 compañías, 3 superan con su capitalización esos 500 millones, es decir, hablamos de una de cada 20. Sí, podríamos hablar en estos términos de todo un éxito, ¿no?, del buen recorrido que estamos experimentando en este sentido. Y también quería preguntarte, Jesús, más quizás de cara al inversor que decide si se lanza o no en este tipo de compañías, ¿cuáles dirías que son los principales riesgos de invertir en microcaps? Y no solo los riesgos, sino cuáles son las oportunidades que plantean. Cuando uno invierte en una compañía más pequeña, lo hace porque tiene más opciones de ganar más dinero, porque tiene más rentabilidad, y eso implica un cierto riesgo. Hay riesgos específicos asociados a estas compañías, como por ejemplo, pues que dependen más de unas pocas personas que no compañías mucho mayores, que son compañías que operan en nichos determinados y en ocasiones pues a un nicho de mercado con un cambio tecnológico o un cambio de hábitos en el consumo, pues le puede pasar cosas más importantes que no a una compañía que opera en un sector más global o en diferentes posiciones de ese sector o en varios nichos. Puede pasar que las compañías no crezcan tanto como lo previsto. Puede pasar también que en una compañía más pequeña, en una época de dificultad, pues el banco no es tan comprensivo como con una compañía grande. La verdad es que pueden pasar muchísimas cosas, pero nuestra experiencia en ese mercado, al menos en el mercado del que estamos hablando, es que hoy por hoy la rentabilidad ha compensado sobradamente los riesgos. Vale, la rentabilidad compensa los riesgos, es decir, que la balanza se decantaría más por el lado optimista, esperanzador de este tipo de inversiones. Y ya para finalizar, Jesús, sí que me gustaría preguntarte un poquito por cuáles son tus perspectivas, las proyecciones que podríamos arrojar respecto pues, a esta parte del tejido empresarial español y de su andadura en BME Growth. Bien, yo creo que el mercado para pymes en España
está jugando un papel muy importante, porque la pyme, por definición, tiene cierto déficit en la financiación, tanto desde el lado de la deuda como desde el lado del capital. Pensemos que una pyme, hasta que este mercado no ha empezado a desarrollarse un poco de verdad, pues en términos de fondos propios solo podía financiarse con los accionistas o con el capital riesgo. Y para aquel que quiera seguir pilotando su compañía sin desatender a los inversores, porque eso jamás lo puedes hacer, sean quienes sean, y pilotes la compañía que pilotes. Pero si deseas tener como empresario quizá un poquito más de flexibilidad, porque no tienes solamente a un inversor dentro, que como ocupa una parte importante del capital, pues tiene más influencia, ejerce más control, quieres tener el capital un poquito más distribuido, yo creo que la bolsa en general y el mercado para pymes en particular es un elemento magnífico para financiarte, para darte a conocer, para fomentar una imagen de más solvencia por el hecho de estar cotizado, para ser más transparente, para dar liquidez a otros inversores que quizá están contigo en un momento dado, pero que en el largo plazo pues cumplirán su presupuesto en tiempo de inversión. Yo creo que es una herramienta que si se sabe aprovechar y si se es responsable con ella, es una herramienta magnífica de financiación y de imagen, las dos cosas. Pues nos quedamos, Jesús, con esa reflexión final y además con estas palabras son con las que ponemos el broche definitivo a este primer foro Microcaps que hemos celebrado hoy en Negocios Televisión, unos negocios, los de estas pequeñas, medianas compañías que pues desde luego ahora mismo están viviendo un momento de auge, de plena oportunidad también para los inversores. Jesús Muela, subdirector general de GVC Gaesco Valores y también responsable del negocio de Corporate Finance, mercado de capitales y capital riesgo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Al contrario, a vosotros, que tengáis buen día. Y como decimos,